Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera sesión en línea del curso de estrategias para el acceso y uso de la información. Igual que en las otras sesiones, primero voy a mostrar lo que hay en plataforma y luego les hago la introducción al material de formación. Por aquí les dejo varias cositas. Bueno, el video de la semana 2, que lo dejé la semana pasada. El anuncio de esta sesión. El cuadro honor de la actividad 2. Y el anuncio de la tercera semana de clase. Esta semana va del 31 hasta el 6 de septiembre. Y tiene dos evidencias, un caso de estudio y una actividad interactiva. Ya se las voy a mostrar. Tenemos contenido del curso, proyecto, actividad 3, material de formación, y accedemos a la versión descargable. Y aquí está todo el material que necesitan para esta semana. También tienen documentos de apoyo, enlaces externos, videos de apoyo, libros recomendados, etc. Y las dos evidencias. La primera evidencia es el caso de estudio. Se ven acá, hacen clic sobre el título. Y aquí se detalla qué es lo que tienen que hacer. Deben consultar estos enlaces para resolver este caso. Dice, en la vereda Las Lejanías hay un grupo de niños que tienen dificultad para consultar la biblioteca del municipio, dado que el nombre de la vereda no es gratuito, la vereda queda muy lejos. Como líder comunitario, usted debe presentar una propuesta basada en otras experiencias para llevar los libros a esta vereda. Entonces aquí, en base a esto, van a presentar la propuesta. Esto debe tener, lo pueden hacer en un PowerPoint, máximo 5 diapositivas. Bueno, esto olvídenlo. Y lo que sí tienen que hacer es recordar que la audiencia a la que le van a presentar la propuesta no conoce nada del tema. Y la actividad 2, en un documento procesador de texto, en Word, define en sus propias palabras los aspectos más relevantes de la seguridad y privacidad en Internet de acuerdo con el documento Uso y comunicación de la información. En un documento procesador de texto ilustre los conceptos relacionados con el ciberacoso por medio de una caricatura o un breve cómic de las siguientes fuentes. Pueden hacer cualquiera de las dos. Es más, si quieren, sí, escojan. Voy a ser bien buena gente con ustedes. Hagan solamente la actividad 1. El que quiera hacer también la 2, bienvenido. Pero hagan solamente la 1 y con eso tienen. No necesitan hacer la actividad 2. Les voy a calificar solamente la actividad 1. ¿Ya? Bueno. El tema de esta semana es sencillito. Luego, cuando terminen, ya saben, aquí ver evidencia, juntan los archivos y me los envían. Y la actividad interactiva, similar a las otras, se dan acá en ver evidencia. Perdón, no, en ver evidencia. Se dan aquí en conociendo la norma y se les despliega la actividad interactiva. Se clica en la flechita y van seleccionando para que les aparezcan las preguntas. Aquí se ve chistosa por qué. Pero aquí está la pregunta y aquí van contestando. Al finalizar, recuerden tomar el pantallazo por seguridad y aquí por ver evidencia me envían el pantallazo. Con eso nos aseguramos que si el score falla, yo voy a recibir el pantallazo donde... ok. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, venga, retomo entonces. Bueno, por aquí les dejé el anuncio de la tercera semana de clase. Vamos del 31 al 6 de septiembre. Aquí en contenido del curso, en actividad 3, tenemos el material de formación. Esta es la versión descargable.
También tienen documentos de apoyo, enlaces externos, videos de apoyo, libros recomendados y las 2 evidencias que son estas dos. Entonces, en el caso de estudio, hacen clic acá, hacer el caso de estudio, deben hacer solamente el primer punto. El que quiera hacer el punto 2 lo puede hacer, pero les voy a calificar solamente el primer punto para facilitarles. Entonces, aquí está el caso de estudio. Es que unos niños en una vereda muy lejos, pues no tienen acceso a la biblioteca y usted va a presentar una propuesta basada en otras experiencias, como el biblioburro, o las que están acá, en máximo 5 diapositivas, para explicarle, digamos, puede ser al alcalde o a las personas de allí, cuál es la propuesta que usted tiene y a ver si se la aprueban y es viable. Recuerde que la audiencia a la que les va a poner esto no conocen del tema. Esto de cuenta con 3 días, pues eso no lo tengan en cuenta. Solamente los máximo 5 diapositivas y pues que esta gente no conoce el tema. Y la actividad interactiva, entre aquí sobre el título de la actividad. Y aquí le van dando clic a cada una de las, para que le aparezcan las preguntas. Y van contestando. Recuerden que al terminar la actividad interactiva, toman una captura de pantalla y aquí por ver evidencia, en el formulario que sale, adjuntan la captura de pantalla, cosa que si el score falla, pues yo les pueda calificar, aunque están molestando sus scores. Bueno, eso es lo que tienen en las actividades de esta semana. El tema de hoy es cortico, entonces vamos a ir a la introducción del tema de esta semana. Entonces, uso y comunicación de la información. Bueno, los aspectos más críticos que tiene todo lo que tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la parte ética y la responsabilidad que se tiene como usuario de la información, tanto la que estamos brindando o la que estamos compartiendo. Es muy fácil reconocer usos inapropiados de la información, por ejemplo, lo que son los plagios, videos publicados sin permisos del autor, acoso cibernético, eh, información falsa, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables de lo que publicamos en Internet, así sea nuestras redes sociales, o lo que estamos compartiendo. Asegurarnos que cuando estamos compartiendo algo, primero cerciorarnos si eso es verdad, pero no parecer como unos loquitos, que todo lo que nos llega, sin siquiera corroborarlo, lo vamos compartiendo con otras personas, a pesar de que la mayoría de esas cosas pues son cosas falsas. Entonces, primero tenemos que cerciorarnos. ¿Cómo comunicar ideas de forma apropiada? Entonces, lo primero es ver qué le motiva a comunicar esa información, cuál es su motivación para eso, o sea, cuál es el objetivo que tiene. En el caso del taller, pues es convencer a una comunidad de que usted tiene una buena idea para que sus niños puedan acceder a los libros de la biblioteca. La segunda es preguntarse qué está comunicando, cuál es el mensaje que quiere dar. Entonces, cuando usted sabe cuál es el mensaje, va a ser mucho más conciso que cuando usted no lo tiene muy claro y va a empezar a divagar y a irse por las ramas porque no tiene muy claro qué es lo que quiere decir. Cuando usted tiene claro el mensaje, pues usted va a ser mucho más conciso. Obviamente, pues va a dar algo de contexto, pero va a ir más al grano. Entonces, con eso va a ser mucho más claro lo que usted quiere comunicar. Y lo tercero y más importante, ¿a quién va dirigida la información? Entonces tiene que saber quién es su público. Por ejemplo, para el taller, allí dice que su público no conoce el tema. ¿Eso qué significa? Que si las personas a las que usted le da la información no conocen del tema, pues usted tiene que elaborar ese tema de manera tal que sea muy fácil de entender. Básicamente, como dicen por allí, hacerlo con plastilina para que cualquier persona que lo esté escuchando pueda entenderle fácilmente. Entonces no va a utilizar términos técnicos, sino que esos términos técnicos los tiene que llevar a una jerga que sea fácil de asimilar por cualquier persona. Muy diferente que si usted, por ejemplo, va a hablar de un tema con gente que es experta en el tema, entonces ahí ya no puede hacer eso, porque usted eh, se va a ver mal, no va a ver para hacer como un tonto intentando explicarles con plastilina a gente que es experta en el tema. En ese caso, sí utilizar pues lenguaje técnico, palabras que son propias del tema,
para que las demás personas que son conocedoras, pues le entiendan de forma fácil lo que usted quiere decir, eh, y usted se vea que tiene un dominio amplio de lo que está diciendo. Entonces es importante saber a quién va a dirigir la información porque dependiendo de eso, eh, se prepara la forma en que se va a exponer esa información. Bueno, otro tema importante es la privacidad y la seguridad en Internet. Recuerden que ustedes siempre van a estar rastreados, van a tener rastreado su Internet. ¿Por qué? Porque los diferentes sitios web eh, instalan cookies en sus navegadores, van a quedar navegando, por ejemplo Facebook, eh, Twitter, Instagram, Mercado Libre, todos estos sitios instalan cookies que están pendientes de lo que usted está haciendo en Internet. Por eso cuando usted entra, digamos, a Mercado Libre y busca unos tenis, cuando va a Facebook, le va a aparecer publicidad de tenis. Porque la cookie de Facebook se dio cuenta que usted entró a Mercado Libre y que estaba buscando unos tenis, o que en Google está buscando cierto tema, entonces usted le va a empezar a buscar, a aparecer por todos lados, a aparecer publicidad de ese tema. Entonces deben tener eh, cierto cuidado con los sitios a los que acceden. Porque, pues, por ejemplo, sitios como Facebook y esto, pues, usted les autoriza el uso de las cookies, pero pueden que haya otros sitios que le pongan alguna cookie, un malware, para hacer rastreo de otras cosas que, pues, que usted no quiere compartir, como por ejemplo contraseñas, cuentas de banco, etcétera. Seguridad del nombre del usuario y las contraseñas en todos los sitios y las cuentas que usted tenga bueno, su nombre de usuario normal, pero las contraseñas sí deben de tener cierto nivel de dificultad. Es decir, por lo menos deben de ser contraseñas de seis o más caracteres, mínimo, bueno, mínimo 6, lo ideal son 8, que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, que tenga números y que tenga caracteres especiales como el ampersand, el asterisco, el signo de pregunta. ¿Por qué? Porque si un atacante quiere entrar a su cuenta de correo, él puede utilizar, por ejemplo, hay software que se encarga de hacer ataques de fuerza bruta. ¿Qué es eso? Es un software que empieza a combinar palabras, a combinar a combinar, eh, hacer todas las combinaciones de letras y del abecedario hasta que puede encontrar una palabra. Entonces, si por ejemplo su contraseña es de 3 cifras, entonces esta vaina va a empezar a decir esos 3 A, luego va a pasar a B, luego a C. Cuando esto llega a Z, lo que va a hacer es que aquí va a pasar a B, y aquí va a volver a pasar con A, y va a correr todo el abecedario. Cuando esta segunda corra todo el abecedario, entonces aquí va a pasar a B, y así hasta que corren todo el abecedario. Entonces, de esa forma, si usted su contraseña son 3 letras, eh, esto lo va a encontrar. Cuando usted le pone números, le pone 8 caracteres, le pone números, le pone símbolos, pues eso va a ser mucho más demorado. Y a menos que usted tenga algo muy, 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 muy importante que esa persona quiera, pues él no se va a pasar 2 o 3 meses esperando que ese programa descifre su contraseña. Responsabilidad en el uso de la biblioteca digital, que se refiere a la biblioteca SENA. Ustedes saben que ustedes tienen acceso eh, a la biblioteca del SENA, acá. Tienen acceso a la biblioteca del SENA, entonces deben de tener responsabilidad con esto. ¿Por qué? Porque el SENA está pagando por esta biblioteca, pagan por cada uno de ustedes, se paga un fee, a pesar de que, por ejemplo, esos cursos son gratuitos, pero el SENA sí paga por acceso a eso, porque esta biblioteca tiene acceso a bases de datos especializadas. Entonces, eso lo cobran. Entonces, lo ideal es que usted utilicen esto con responsabilidad, que lo utilicen para ustedes, para sus trabajos, y pues que no le estén rotando la contraseña del usuario a sus amigos o sus familiares para que utilicen esto. Lo ideal es que ellos se inscriban a alguno de los cursos para que puedan hacer uso de la biblioteca. Conducta digital. Bueno, o sea, todos sabemos que pues dentro del ámbito digital pues hay conductas a seguir. Por ejemplo, dentro del curso tenemos unas normativas, debemos ser muy respetuosos con los compañeros, no debemos hablar temas pues que no competen con el curso, etcétera. Igual pasa en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en los chats, en los foros de discusión, en nuestro correo electrónico, hay ciertas conductas que
es bueno seguir. Por ejemplo, lo de las mayúsculas. Si usted escribe en un correo, en redes sociales, o en un chat, en un foro, con mayúscula sostenida, eso le indica a las otras personas que usted está gritando. En este tipo de comunicaciones tenemos un problema, y es que usted puede tener un sentido en lo que está escribiendo y la otra persona que lo está leyendo le puede dar el sentido que quiera. Por eso no es bueno discutir por WhatsApp ni por ninguna de estos medios, porque puede que usted esté diciendo las cosas en la mejor de las formas, pero la otra persona puede que lo esté tomando en la peor de las formas y van a empezar a discutir por algo que ni siquiera existe allí. Entonces, por ejemplo, que es uso de mayúsculas, también respetar la opinión de los demás. Generalmente esas discusiones en redes sociales como Facebook, en Twitter, en Instagram, pues no llevan a nada, porque simplemente es para usted dañarse el día, porque usted en un momento va a enojarse, se va a despachar contra la otra persona va a hacer lo mismo, ninguno de los dos va a empezar a dar argumentos válidos. Generalmente es raro ver que alguien discuta en este tipo de redes con argumentos. eh, entonces es desgastante. Entonces, si a usted no le parece lo que alguien dijo, simplemente ignórelo o déjelo de seguir. Propiedad intelectual y derechos de autor. Entonces, como hablamos de la responsabilidad en cuanto a lo que tomamos de Internet, entonces nosotros tenemos que saber que existe una propiedad intelectual y unos derechos de autor que debemos respetar y que están dentro del marco de la ley, y por no respetarlos podemos eh, caer pues en un delito. O sea, la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o estrés humanos. Eso es decir, que alguien se tomó el tiempo de hacer un libro, de escribir un artículo, etcétera. La persona se tomó un tiempo para hacer eso, tuvo que obtener unos conocimientos para hacer eso, pagar cursos, hacer cosas para hacer eso, y también gastar plata para sacar el libro, etcétera. Entonces, la propiedad intelectual lo que hace es guardarle los derechos intelectuales a esa persona. Entonces, esa propiedad intelectual comprende lo que es derecho de autor y los derechos conexos de la propiedad industrial. Es decir, aquí también entra las patentes. Si yo me inventé algo, entonces yo lo puedo patentar para que otra persona no se apropie de eso que yo me inventé y empiece a ganar plata con eso. O alguien tome lo que está en mi libro, lo copie y empiece a ganar plata con eso, con el libro que a mí tanto me costó crear. Existen dos tipos de derechos. Existen los derechos morales y los derechos patrimoniales. Especialmente cuando tengan, esto lo tienen que tener muy en cuenta cuando escriban libros, cosas o en sus tesis de grado. Entonces, los derechos morales básicamente lo que hacen es que usted puede decir que usted hizo el libro o lo que sea que haya hecho, pero usted no lo puede vender. Por ejemplo, pasa mucho en el mundo del software, los desarrolladores son contratados para hacer un software. Ese desarrollador puede decir, por ejemplo, los desarrolladores que trabajaron haciendo el Office de Microsoft, ellos pueden decir y poner en su hoja de vida que ellos trabajaron en ese proyecto y que ellos son de los creadores, de los desarrolladores del Office 2020 de Microsoft. ¿Qué no pueden hacer? No lo pueden vender, porque ellos tienen derechos morales, más no patrimoniales sobre eso. En ese caso, los derechos patrimoniales los tiene Microsoft, que fue quien los contrató para eso. O pronto usted los pueden contratar para que escriban la biografía de alguien. Entonces, dentro del contrato, eh, bueno, también depende mucho del tipo de negociación que hagan, pero generalmente en este tipo de casos, ustedes les van a decir que les van a dar derechos, les van a pagar una plata por hacer eso, y va a tener los derechos morales donde usted puede decir, ah, sí, yo fui el que escribí ese libro, pero la biografía es de este fulano y pues ese fulano tiene los derechos patrimoniales, entonces es el que va a ganar la plata por la venta de los libros. A mí solamente me pagaron por escribir. Entonces, los derechos patrimoniales en ese orden de idea son las personas que tienen derecho sobre el patrimonio de esa obra, es decir, lo pueden vender, pueden cambiarlo, son los dueños legítimos de eso y son los que pueden sacar algún jugo o algún provecho económico de eso que se patentó. Cuando ustedes hacen, muchas veces cuando ustedes hacen
tesis de grado en la universidad, tienen que mirar si de pronto la universidad les está apoyando con algo o les está dando algún beneficio por hacer la tesis. Entonces muchas veces dicen, vean, no presenten el artículo en tesis de maestría, hay que presentar un artículo aparte de la tesis. Entonces le dice, vean, no presenten el artículo, pero denos los derechos patrimoniales, compartamos derechos. Generalmente si compartamos derechos es que la universidad se queda con, con el 50% de los patrimoniales, o uno el 50% de los patrimoniales, y pues uno tiene los morales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si el día de mañana esa tesis de grado es un éxito y se vende, pues solamente la mitad de la plata va a ser para usted y la otra mitad va a ser para la universidad. Excepciones y limitaciones al derecho de autor. Entonces, el artículo 37 de la ley 23 del 82 sobre derechos de autor dice, es lícita la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica ordenada o obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. Es decir, usted compró un libro, el libro es como muy bonito y usted no lo quiere dañar o de pronto no lo quiere rayar. Usted le puede sacar una copia de ese libro, crear una copia de ese libro, siempre y cuando esa copia sea para usted. Y usted no genere dinero con eso. Es decir, usted no empieza a sacar copias y a venderlas. Ahí ya está incurriendo en un delito. Pero si esa copia es para usted, ahí no tiene ningún problema. Dice el artículo 44 de esa misma ley, el libre de la utilización de obras científicas, literarias y artísticas en el domicilio privado sin ánimo de lucro. Es decir, usted puede tener esa copia en su casa siempre y cuando sea para usted y usted no genere ningún dinero con base en esa obra. Hay diferentes tipos de licencias. La que está ahorita más impulsándose es la Creative Commons. Es un proyecto internacional. Ese tiene como propósito fortalecer a los creadores para que ellos mismos definan los términos en que van a compartir las obras o cómo pueden ser usadas. Entonces, la Creative Commons tiene distintos ítems. Cada uno de los ítems da un permiso. Se pueden mezclar estos ítems entre ellos. Entonces, el primero es atribución, pues, con este simbolito. Entonces, esta opción permite a otros copiar, distribuir, mostrar y ejecutar el trabajo patentado y todos los derivados del mismo, pero dando siempre testimonio de la auditoría del mismo. Es decir, si yo creo un libro y solamente le pongo este loguito y para la Creative Commons, le doy un permiso de atribución, entonces otra persona va a poderlo copiar, lo puede distribuir, lo puede mostrar, eh, puede hacer lo que quiera con él, pero cada una de esas cosas que ella haga, todas tienen que decir que yo soy el autor de la obra original. Está el no comercial, entonces permite a otros copiar, distribuir, mostrar y ejecutar el trabajo patentado de los derivados, pero con propósitos no comerciales. Es decir, si yo le pongo este icono de no comercial, las otras personas lo pueden distribuir, pero no pueden cobrar por él, tienen que hacerlo gratis. Sin derivar, entonces también permite copiar, distribuir, mostrar y ejecutar, pero nadie más puede realizar trabajos derivados del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por ejemplo, hice un libro, la historia de las iguanas, por decir algo. Alguien lo toma y dice, esta historia está buena, yo voy a sacar voy a hacer una derivación de este libro porque me gusta esta historia, pero lo quiero cambiar. Entonces, toman la idea principal y hacen, sobre la misma historia, hacen una derivación, hacen otra cosa distinta, le cambian el final, cosas de eso. Si yo le puse esto, la persona está cometiendo un delito, porque yo le estoy dando mi obra y le estoy diciendo que esa obra no la pueden cambiar, no la pueden modificar, que tiene que ser tal como está. Y ese otro simbolito significa que tienen que compartirlo igual. Entonces, esto significa que si alguien hace, por ejemplo, esa derivación que yo acabo de nombrar y sacan el otro libro en base al mío, esa persona, como yo el libro lo saqué con esta licencia, entonces esa persona, ese otro libro, también tiene que traer esta misma licencia. Si no la trae, entonces está incurriendo en un delito porque no está atendiendo la licencia que yo puse. Yo puedo mezclar estas cosas, entonces pues, de pronto la, yo puedo ponerle, por ejemplo, que es atribución, entonces que lo pueden compartir, pero que siempre tienen que decir que fui yo el autor original.
Le puedo poner también el compartir igual, entonces lo pueden compartir, lo pueden cambiar, pero el que lo cambie tiene que dejarle la misma licencia de atribución y de compartir igual, y siempre tienen que decir que yo soy el autor original. Le puedo poner a no comercial, entonces pueden hacer estas cosas, pero no pueden venderlo. Entonces, por eso la Creative Commons es la que está ahorita como ayudando mucho, porque cada autor puede decir qué quiere o hasta dónde quiere que compartan su obra. Bueno, ¿cómo evitar el plagio? Entonces, saben que de carácter académico, tanto en el SENA como en universidades y colegios, pues el plagio tiene sus sanciones. En el caso del SENA, en el artículo 5, el capítulo 4 del manual de reglamento del aprendiz, pues allí están las sanciones que se incurren al hacer plagio. ¿Cómo podemos darnos cuenta que hay plagio? Entonces, usar frases o expresiones de un autor sin su consentimiento. Eso es plagio. Me refiero a frases cuando yo cojo de un libro de alguien, tomo una frase, la pongo en algo mío y yo no pongo que eso es de esa persona. Cuando yo no hago eso, yo estoy diciendo que esa frase es mía. En ese escrito que yo hice, que eso es idea mía. O expresiones. Mm, alguien de una conferencia, yo tomé palabras de esa persona, las pongo en mi trabajo y no digo que esa teoría la saqué esa persona. Eso también es plagio, porque yo no le pedí permiso a esa persona para usar sus palabras. Referencias en normas nacionales o internacionales. Entonces, generalmente usamos normas APA para hacer las referencias, para hacer las citas. Entonces, cuando hacemos referencias o ponemos citas, pues debemos hacerlo bajo un estándar que sea conocido, no algo que nosotros nos inventemos. Resumir o parafrasear inapropiadamente. ¿Qué es parafrasear? O resumir. Es cuando tomamos algo de alguien, por ejemplo, de un texto, pero no lo copiamos tal cual, sino que cogemos la idea principal de lo que queremos tomar y la expresamos en nuestras palabras. Por más que la expresemos en nuestras palabras, esa idea no es nuestra, esa idea la sacamos de ese otro texto, de esa teoría que le vimos a alguien. Entonces, como la sacamos de allá, tenemos que poner la respectiva cita y decir de quién es esa teoría, de dónde viene esa idea. Porque si no lo hacemos, igualmente estamos diciendo que eso es de nosotros. Usar comillas inapropiadamente, pues ustedes saben que usamos las comillas cuando estamos tomando una cita textual, ya lo vamos a ver. Copiarse de un compañero, pues, obviamente, y copiar de sitios web, libros, revistas, periódicos, magazines, horas, películas, sin la respectiva cita. Ustedes sí pueden copiar de allí, pero tienen que hacer la cita. Y pues no es copiar todo un trabajo allí, simplemente usted saca pedazos, o sea, fragmentos de teorías que usted necesita para hacer lo suyo, y sobre esa teoría que usted copió, que citó allí, pues ya con sus palabras explica por qué la pone allí, por qué cree que es importante y cómo le aporta lo que usted quiere decir. Entonces, ¿cómo debemos citar? Entonces, nosotros citamos, bueno, la citación es cuando se utilizan las palabras tal cual como las tomamos. Es decir, por ejemplo, si aquí hay un libro, esto lo saqué de un libro, lo cogí, lo copié y lo pegué aquí de un libro. Entonces, ¿qué debo hacer? Como lo copié y lo pegué tal cual, entonces esto ir entre comillas para mostrar al lector que esto es una cita. Después hago con normas APA la respectiva cita. O citación se refiere al hecho de yo copiar tal cual y copiar y pegar tal cual de un libro o de un sitio, de algún lado, a mi escrito, lo que voy a poner entre comillas, y debo poner una cita. La cita es donde yo le pongo a ese escrito, a esa citación o a ese parafraseo, estoy diciéndole quién es el autor y dónde lo tomé. Entonces yo aquí digo que esto es de Azor, 2011 en la página 97. Cuando tenemos las bibliografías, pues allí ya vamos a ir a ver que Azor es el libro tal o es de la página tal, y puedo ir a consultarlo en esta página y voy a encontrar esta cita. Lo mismo pasa cuando se parafrasea. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, leo un libro de reconocimiento óptico de caracteres, o sea, esto es lo que se utiliza para en impresiones o para leer códigos QR. Yo leo la teoría y con mis propias palabras yo vine y puse esto, lo que entendí. Pero esa teoría no es mía. Entonces yo tengo que hacer la respectiva cita y decir de dónde saqué esa teoría.
porque si no, yo estoy diciendo que esa teoría me la inventé yo. Y eso no me lo inventé yo, eso se lo inventó otra persona. Entonces, muchas personas cuando están haciendo tesis de grado se rajan por eso, porque parafrasean cosas, no ponen quién las hizo, entonces los pares que le están calificando lo van a corchar y le dicen, venga, ¿usted se inventó esta teoría? Ah, no, eso es de fulano. Entonces, usted aquí está cometiendo un delito, caballero, porque usted aquí no citó a ese fulano. Usted está violando los derechos de autor de esa persona. Con esto tienen que tener mucho cuidado porque incluso, especialmente con la parte de que ustedes necesitan permiso para algunas cosas que tienen que publicar. Aquí en Colombia hay un caso, hace unos años muy sonado, un muchacho participó en Bogotá en una universidad, no me acuerdo, creo que en la Nacional, bueno, en los Andes, no recuerdo, en un proyecto de investigación. Él participó en el proyecto de investigación como uno de los investigadores. Tiempo después él hizo un trabajo y publicó lo que él hizo dentro del proyecto de investigación, pero no hizo las respectivas citas, ni pidió permiso a la universidad para usar esos hallazgos de ese proyecto de investigación. Resulta que esos proyectos de investigación, pues generalmente tienen unas cláusulas y hay cosas en los contratos de las personas que trabajan allí, porque esos proyectos de investigación, pues generalmente son cosas que la universidad está pagando para que el personal que está allí llegue a algún resultado y pues, la universidad poder mostrar algún logro o algo, pero la universidad lo está pagando. Entonces esta persona luego va, toma esos logros y lo saca por otro lado para eh, ganar un dinero, no recuerdo si era con un libro o en otro proyecto de investigación, y la universidad lo demandó por plagio, porque él no tenía por qué haber usado eso y más sin ni siquiera eh, hacer las respectivas citas diciendo que eso venía de ese proyecto. Entonces, eso duró varios años, ese muchacho no sé en qué pararía eso al final, pero lo que sí es que en abogados ya llevaba una cuenta larga porque le tocó conseguir unos muy buenos abogados que lo representaran porque le iba a tocar pagar más de 100 millones de pesos por el chistecito. Entonces, tengan mucho cuidado con esa parte de los derechos de autor, porque cuando uno incurre en eso y la otra persona eh, se molesta o pone demandas, esas demandas generalmente son millonarias. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia. Es básicamente el material de esta semana. Eh, muchas gracias, mientras que si pronto tienen alguna duda por la compañía. Los trabajos, ahorita termino de revisar los que me han enviado después del miércoles, que el miércoles en la mañana califiqué, entonces terminando aquí, otra charla que tengo que dar ahorita, otra clase, me pongo a calificar lo que hayan enviado. Dentro de un rato estaría subiendo el video. Buenas tardes, instructor. Qué pena para hacerle una pregunta, ¿ese taller se puede hacer en cualquiera, por lo menos en Word o en cualquiera? Sí, ahí dice que en PowerPoint, pero pues lo pueden hacer en Word. No hay problema. Ah, bueno, profe, que mil gracias. Ok. Recuerden que no tienen que hacer sino el punto 1. El punto 2, si lo quieren hacer, pero con el punto 1 tienen. Bueno, muchachos, entonces, Bueno, profe, que gracias. ok. Que acaban de tener un buen día, un buen resto.